Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. A mi amiga que quiero mucho, que aprecio mucho, la doctora Carmen Elena Guerrero Nieto, con un tema apasionante que es tarea diaria de todos los profesores y de todas las personas que nos gusta la academia, que tiene que ver con la escritura de proyectos y trabajos de grado, en este punto en particular, la tesis. Quiero darle la bienvenida a todos, deseándoles que se encuentren muy bien de salud, de ánimo, que sus familias estén protegidas, digamos que es un deber social de todos apoyarnos en solidaridad en estos momentos. Sabemos que hacer todos estos eventos virtuales tiene algún protocolo que cumplir. En este protocolo yo voy a hacer algunas recomendaciones generales para todos los asistentes. Ustedes saben que la calidad del audio mejora cuando tenemos las cámaras apagadas. Entonces les voy a pedir que muy gentilmente apaguen sus cámaras, apaguen sus micrófonos, que la única cámara activa de micrófono sea la de nuestra compañera Carmen Elena, que nos acompaña hoy. Al final de la sesión voy a abrir un espacio para preguntas. Algunos de ustedes que quieran hacerlos directamente, pues me piden la palabra por el chat y yo les habilito el espacio. Los que no se atrevan a hacer la pregunta directamente, con mucho gusto yo les presto mi voz para cualquier pregunta que quieran formular. Quiero hacer una recomendación general para los que se están acabando de unir, que por favor mantengan su cámara y su micrófono apagado. Voy a hacer una breve presentación de mi colega y amiga Carmen Elena Guerrero Nieto. Carmen Elena es PhD in Second Language Acquisition and Teaching. Es también Magister in Second Language Acquisition and Teaching de la Universidad de Arizona. Es Magíster en Lingüística aplicada a la enseñanza del inglés por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es también directora del Grupo de Investigación Estupoli, Estudios Críticos de Políticas Educativas Colombianas. Se ha desempeñado como docente en reconocidas instituciones de educación superior, como la Universidad Libre de Colombia, la Universidad Subcolombiana y la Universidad de Antioquia. Actualmente es profesora asociada de la Universidad Distrital, adscrita a la Facultad de Ciencias y Educación en los programas del Doctorado Interinstitucional en Educación y en la Maestría en Comunicación y Educación. Ha publicado varios artículos en revistas indexadas y ha dirigido un gran número de trabajos de posgrado. Su interés investigativo está en el área del análisis crítico del discurso, la pedagogía crítica, la formación de maestros y las políticas educativas. Es par evaluador del Journal of Educational Administration and Policy Studies, siendo sus líneas de investigación ciencias sociales, ciencias de la educación, humanidades, idiomas, literatura y lingüística. Carmen Elena, una calurosa bienvenida esta tarde fría de Bogotá. Muchas gracias por aceptar la invitación de compartir tu trabajo en relación a la escritura de tesis. Muchas gracias, Pili. Muchísimas gracias por esa presentación tan generosa, tan querida, tan cariñosa. Muchas gracias. Y muchas gracias a todas las personas que se unieron para esta charla, que ha sido invitación del Comité de Investigación de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bien, entonces, como ya bien saben, el título de mi presentación es ¿Cómo escribir una tesis y no morir en el intento? Esperemos que sí. Y es un manual de investigación cualitativa que creo yo que es un manual súper práctico, esa es la idea. ¿De dónde salió la idea de hacer este manual? Pues primero de mi experiencia como investigadora. Para muchos de nosotros de mi generación, hacer investigación, pues a nosotros no nos enseñaron a hacer investigación en el pregrado como requisito de grado. Teníamos que hacer una monografía, pero nadie sabía qué era eso ni cómo se hacía, así que hacíamos lo que podíamos. Luego ya afortunadamente en la maestría en la distrital, la Universidad Distrital tiene un componente muy fuerte en investigación, entonces allí ya por fin nos enseñaron a hacer investigación. De otro lado, pues he sido profesora de investigación como por unos 12 años, como lo mencionaba Pili, no solamente en la Universidad Distrital,
sino también en otras universidades colombianas. Entonces, pues de allí también he tenido como mucha inspiración de cómo tratar de enseñar investigación de una manera que sea entendible, digerible para los estudiantes. De otro lado, pues también de mi rol como tutora, directora de proyectos de investigación, de tesis de investigación en la maestría, y también como de mi rol como evaluadora, por un lado de tesis, pero también de artículos que son reportes de investigación. Entonces, digamos que todas estas experiencias en estos diferentes roles que he desempeñado, pues me han llevado a pensar mucho en, en estrategias, en tips, en cosas que a uno nadie le dice, porque cuando uno lee las tesis, pues está el documento tan lindo y tan perfecto y tan chévere, pero uno no sabe de las luchas, de las tensiones, de los sufrimientos, de cómo lidió alguien con esto o con aquello. Entonces, pues todas esas cosas que yo viví, que he vivido y mis interacciones con mis colegas antes son las que me hicieron pues pensar en la necesidad de escribir este manual. Entonces el manual, la organización general del manual está por capítulos y cada capítulo abordo una sección de la tesis, o sea, de lo que va en la tesis, como formular el problema, hacer la pregunta, cómo se hace la pregunta, cómo se hacen los objetivos, cómo se escriben los antecedentes, cómo se escribe el marco teórico, etcétera, etcétera. Entonces, pues paso como por todos los elementos que conforman la tesis y termino con eh, unos tips, unos consejos sobre cómo hacer la escritura del documento final. Además, en cada capítulo traigo ejemplos de tesis de la maestría en comunicación y educación de la Universidad Distrital para ilustrar puntos específicos. Entonces, en la formulación del problema traigo algunas tesis allí para que las lean y miren cómo estas personas formularon sus problemas de investigación. Además, también algunas lecturas recomendadas por cada capítulo. Y hay otra sección de ejercicios muy prácticos para irles ayudando en cada una de esas secciones. Pero pues hoy yo solamente me voy a referir bueno, hasta donde alcance. Creo que hasta la pregunta de investigación, vamos a ver si alcanzo a llegar hasta allá. Pero antes quería decirles que pues investigar es un proceso apasionante, es inspirador, es revelador. Es un proceso que nos permite ampliar nuestros horizontes conceptuales y humanos. A mí me parece que investigar es una actividad absolutamente fascinante. Pero, no sé si decir pero o y, el proceso investigativo requiere tiempo, requiere mucha paciencia, requiere muchas habilidades de concentración, de análisis, de síntesis, de mucha agudeza mental, de mucha riqueza lingüística, de dialogar con otras disciplinas, de alta tolerancia a la frustración, porque todos los que ya hemos pasado por esta etapa sabemos que no es un camino fácil, que a veces nos enfrentamos a los datos y uno dice, pero yo no veo aquí nada, no entiendo nada, no avanzo. Entonces, es como poner en la balanza esas dos cosas, que por un lado es absolutamente fascinante hacer investigación, pero que tenemos que estar dispuestos también a, a los sufrimientos que nos pueda traer este proceso. Además, decirles que hacer investigación no es un proceso lineal y hemos sido como que educados en la idea de que es un proceso lineal. De hecho, los manuales, y el mío incluido, está diseñado como primero hacemos tal cosa, después hacemos tal cosa, después hacemos tal cosa. Y si bien sí empezamos como en un orden, pues el proceso no se mantiene lineal, porque siempre lo que estamos haciendo es
revisitando los distintos aspectos de la tesis, hacemos la pregunta y luego empezamos a hacer el marco teórico, pero después nos devolvemos a la pregunta, de la pregunta vamos a los objetivos, de los datos nos devolvemos, o sea, estamos en constante ir y venir entre estos distintos aspectos que tiene una tesis. Y como en esa misma línea, el proceso de investigación es un proceso orgánico, es un proceso que está vivo, que va creciendo. Es como, imagínense una matica que le salió una hojita y después la otra, y las flores y no sé qué, que va creciendo y se va transformando. Y nosotros nos vamos transformando también con el mismo proceso. Nosotros también vamos creciendo, nosotros vamos entendiendo mucho mejor de qué se trata lo que estamos haciendo, porque para todos, cuando empezamos un proyecto de investigación, nosotros formulamos unas preguntas y un proyecto, pero en realidad no estamos muy seguros de lo que vamos a encontrar. Siempre pienso que es como cuando uno empieza a salir con alguien por primera vez, esos primeros días, como que uno no sabe, ¿será que es por aquí? ¿Será que sí? ¿Será que no? Es lo mismo con la investigación. Entonces, es en la medida en que la vamos haciendo, que la vamos conociendo, que ella va creciendo y que nosotros también vamos creciendo. Y en la medida en que se va transformando y se va enriqueciendo, digamos, cuando se enriquece el marco teórico, así mismo se enriquece la pregunta y así mismo se enriquecen los datos, y también cuando se enriquecen los datos, pregunta y sigue siendo mucho más rica. Entonces, ese es lo que quiero decir con que la investigación es un proceso orgánico. Bien, entonces nos enfrentamos ya como después de esta introducción al primer punto crítico, que es el problema de la investigación. Y aquí es donde, como dice el dicho, empieza Cristo a padecer. El problema de investigación, para formular el problema de investigación es importante que tengamos en cuenta. Ustedes ven allí esa lineacita roja, yo lo hice como si fuera un continuum. Y a la mano izquierda dice investigación cuantitativa, digamos que de ahí hacia más izquierda, es lo que conocemos como la investigación cuantitativa, y la línea roja es la investigación cualitativa. Pero toda la investigación cualitativa no es igual. Entonces, la investigación cualitativa que más, digamos, trata de parecerse a la investigación cuantitativa en términos de los procedimientos, en términos de las ideas que lo sustentan, o sea, del posicionamiento epistemológico que se tiene. La que más se va acercando a la investigación cuantitativa es lo que en la investigación cualitativa se llama el pospositivismo. Y es esa necesidad todavía de apegarnos a la idea de que hay una única verdad, apegarnos a la idea de que debemos comprobar cosas, de que debemos formular hipótesis. Y en ese sentido, el problema de investigación estaría inspirado fundamentalmente por la teoría. Entonces es como que si estamos en ese paradigma muy pospositivista, la teoría es la que dicta hacia dónde va a ir nuestro problema de investigación. Pero si nos movemos más hacia el lado derecho de la pantalla, digamos, vamos a encontrar otras formas, otros enfoques. Estas posiciones epistemológicas que se van alejando del paradigma cuantitativo son posturas donde lo que más importa es el contexto, no como en la pospositivista que nos interesaba la teoría y comprobar que la teoría se cumpla, sino las preocupaciones y la formulación del problema de investigación viene dado es desde el contexto. Entonces, les decía que, por ejemplo, en la investigación crítica nos interesa el empoderamiento, la emancipación, en la postestructuralista nos interesa
como desestabilizar lo dado, las grandes narrativas, las verdades absolutas, y en lo decolonial pues nos interesa también reconocer, identificar las formas de desigualdad, las que no solamente identificarlas, sino luchar contra las formas de desigualdad. Entonces, allí en estas posiciones epistemológicas, el contexto tiene un lugar preponderante en la formulación del problema. Si nosotros, depende de nosotros dónde nos ubiquemos, cuáles sean nuestras creencias frente al conocimiento, pues vamos a ubicar nuestro problema de investigación en un lado o en otro. Y es importante que nosotros mismos reconozcamos esas creencias, porque eso va a tener efectos en absolutamente todo el proyecto de investigación. Entonces, siguiendo con el tema del problema de investigación, muchos de nosotros fuimos como educados en la idea de que el problema de investigación es de verdad un problema, o sea, es algo que está mal y que tenemos que ir a solucionarlo. Y yo, por ejemplo, he encontrado dentro de mis estudiantes afirmaciones como estas en busca de establecer un problema de investigación, como es que mis estudiantes no participan, es que a los papás no les importa el proceso de sus hijos, los papás no se involucran, es que los profesores no quieren innovar o mis estudiantes no leen. Entonces vemos que estas afirmaciones dan cuenta de una construcción del otro desde lo deficitario, ¿no? No saben, no participan, no les importa, y es muy fácil para nosotros juzgar desde nuestra posición de investigadores y en la ansia de encontrar un problema de investigación. Es fácil juzgar desde lo superficial, entonces decir que mis estudiantes no participan. Y uno dice, bueno, pero no participan, ¿qué es participar para usted? O sea, porque no hablan mucho en la clase, eso es que no participan, porque puede que haya estudiantes que, listo, no hablen en clase, pero son muy activos socialmente, en las redes, en las comunidades. O sea, hay que ahondar en nuestras propias ideas sobre las cosas. Que a los papás no les importa el proceso de sus hijos, pero no sabemos cuántos problemas tengan los papás para poder ir al colegio. Hay papás que son todavía en el siglo XXI analfabetas, entonces les debe dar pena ir al colegio, que no saben leer y no saben escribir, o muchos sienten que no saben hablar bien. O sea, hay tantos aspectos alrededor de la escuela, digamos, que es necesario que examinemos en profundidad si estos de verdad son los problemas de investigación y si estamos construyendo a los otros desde el déficit. Nosotros somos por naturaleza tremendamente etnocéntricos, entonces nosotros tendemos a creer que el mundo es según mi norma, o sea, como yo soy, todo el mundo debe ser, y lo que no es así, entonces está equivocado y está dañado. Entonces, formular un problema de investigación en estos términos en los que acabo de decir, buscando solucionarlo, pues no es la idea, por ahí no es. De lo que se trata la investigación es de entender. Porque es muy fácil juzgar, pero lo difícil es entender. Y esas afirmaciones que estábamos viendo, como que mis estudiantes no leen, pues hay que ahondar, y si es que de verdad no leen, o es que no leen lo que a mí me gusta, o no leen lo que yo leo, o no leen como yo leo. Pero antes de emitir esos juicios, lo interesante sería entender qué es lo que leen, cómo escriben, cómo entienden, cómo se relacionan con el mundo estos chicos, por ejemplo. Entonces, la investigación a nivel de maestría y después de doctorado, pues no es para buscar la solución a un problema, sino lo que buscamos con la investigación es entender fenómenos. Bueno, entonces aclarando eso, diríamos, bueno, ¿dónde empiezo a buscar el problema de investigación?
Mi consejo siempre, teniendo en cuenta que estoy hablando de investigaciones que se hacen en maestría, mi consejo siempre es mirar el contexto inmediato. ¿Por qué les digo esto? Porque he tenido muchos estudiantes que trabajando en colegios, por ejemplo, buscan hacer investigaciones en otros colegios, en otros municipios, y pues esto, ustedes deben tener en cuenta que el tiempo que van a tener para hacer su maestría es muy limitado. Entonces, mi consejo siempre es: miren su contexto primero, o sea, que esa sea su primera opción. Mirar el contexto de uno pues tiene varias ventajas. Por un lado, se ahorra tiempo y dinero. Nosotros todos sabemos que estudiar en Colombia, hacer estudios posgraduales en Colombia, pues uno lo hace de verdad por amor al arte, porque en general a la inmensa mayoría de nosotros nadie nos subsidia el estudio. A nosotros nos toca pagar por nuestra maestría. Además nos toca seguir haciendo el trabajo, o sea, seguir trabajando, porque igual tenemos que seguir manteniéndonos y algunos tienen que mantener familiares, etcétera. Entonces, pues si uno propone estudios que involucre movilizarse a otros sectores o a otras ciudades, pues eso es tiempo, eso es dinero y tiempo. Entonces, la idea es que puedan hacer su investigación en su contexto y de esta manera puedan ahorrar tiempo y dinero. 2 horas que ustedes se gasten en un desplazamiento son 2 horas que pueden leer un artículo. Por otro lado, muchos de nuestros estudiantes la gran mayoría son profesores, entonces pues hacer la investigación en su propio contexto les da la posibilidad de hacer las dos cosas al tiempo, de seguir siendo el profesor, pero además ser el investigador. Y esto tiene enormes ventajas en el sentido en que además de que estamos contribuyendo al campo en el que estemos, también estamos informando nuestra práctica, también estamos ejerciendo nuestro derecho como maestros intelectuales, como lo dice Giraud. Por otro lado, en términos prácticos, hacer investigación en nuestro contexto nos facilita la consecución de participantes, pues para muchos los que tienen estudiantes, pues pueden trabajar con sus estudiantes, eso sí, obviamente, siguiendo los protocolos éticos de respeto hacia los participantes, que si ellos no quieren participar no pasa nada, ¿cierto? O sea, siguiendo todas las normas éticas de un investigador, pero digamos que si hay la posibilidad de hacerlo, pues se puede hacer. Por otro lado, estar en el contexto mismo del trabajo también nos facilita la recolección de datos y además muchas veces, digamos que terminamos de recoger los datos, pero durante el análisis uno quiere ahondar en algo porque le surgieron dudas, porque hay partes que uno dice, quisiera saber un poco más de esto. Si está en mi propio contexto es fácil porque puedo volver a mi contexto y ahí tengo que afanar, ir a mi contexto y poder recoger datos extras en caso de que lo necesite. Bueno, además creo importante que cuando uno vaya a formular su problema de investigación, pues se nutra de la teoría. Hay que leer bastante, eso sí, en la maestría hay que leer y leer y leer. Y leer nos permite tener como esas aperturas hacia los problemas, encontrar por dónde es que nos gustaría irnos. Y nosotros en las maestrías, en las distintas clases y seminarios que tomamos, uno ve temas muy interesantes, entonces hay que fundamentarse mucho en lo teórico para traer un muy buen problema de investigación. Por otro lado, creo que es súper importante que cuando uno formule su problema de investigación, haga lo que le gusta.
Yo he tenido poquitos, afortunadamente, estudiantes que quieren como un camino fácil en investigación, como que, ay, dígame usted qué hacer y que sea fácil. No hay camino fácil en investigación, todos los caminos son complejos y a veces cuando uno dice, ah, yo cojo esto que es fácil, realmente el camino fácil termina siendo muy difícil. Entonces, cuando uno hace lo que a uno le gusta, sí, habrá momentos en que se frustra, pero la misma pasión que lo guía a uno en lo que le gusta, pues hace que uno saque el tiempo, la paciencia, lo que se necesite para sacar adelante el proyecto. Y aquí, por ejemplo, yo tuve un estudiante al que le encantaba el manga y él hizo su tesis combinando manga con, creo que era ciencias sociales. Otro que le gusta la bicicleta, es un gomoso de la bicicleta, también sacó su proyecto por allá. O sea, cada gente que le gusta la música y lo combina con la música. Entonces, esto hace que, primero, que seamos muy creativos y muy innovadores y que estemos encarretados de verdad en nuestro proyecto de investigación. Bueno, y lo otro en hacer lo que me gusta, muchos se vinculan a proyectos de investigación, pero no por el amor al proyecto, porque le gusta la temática, sino porque se ahorran la formulación del problema. Y mi consejo es que si no están convencidos, no se vinculen a ese tipo de proyectos porque van a estar como dando palos de ciego y es lo que me digan y como que ustedes no pueden florecer y crecer como investigadores. Y mi tercer consejo es que reconozcamos quiénes somos como personas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo soy una persona poco sociable, que no me gusta mucho interactuar con otros, pues hacer un estudio etnográfico va a ser un dolor de cabeza de principio a fin, porque eso me implica que yo tenga que salir, hablar con gente, participar en muchas actividades, en muchas cosas de la comunidad, recoger muchos datos de estos, de entrevistas. Y si a mí no me gusta interactuar, pues todo el tiempo voy a estar sacándole el cuerpo a ese trabajo. Si yo soy una persona que, por ejemplo, poco me gusta planear, me gusta como más bien cómo vaya la cosa, ir tanteando, ir mirando, pues lo mejor es no hacer investigación, acción en educación, porque esta metodología de investigación requiere una preparación súper detallada. O sea, hay que preparar todos los detalles y hay que estar ahí pues como con microscopio sobre todas las actividades. Pero si yo no soy alguien que planea, pues difícilmente voy a tener éxito haciendo ese tipo de investigación. O por ejemplo, si yo soy una persona de los que llamamos un control freak, que yo quiero controlar todo y tener todo como en mi tiempo y como yo lo quiero, pues lo mejor en ese tipo de personalidades, mi consejo es hacer estudios documentales, estudios del discurso, donde yo no dependa de otros para recoger los datos, por ejemplo. A nosotros nos pasó en un estudio que hicimos, teníamos un grupo focal y bueno, se había organizado la cita de todo, etcétera, y llegamos al colegio a recoger los datos con los pasabocas y todo, pues porque a los participantes hay que ofrecerles algo. Pues nada, habían cancelado clases, nadie nos avisó, etcétera, etcétera. Entonces, si uno no es tolerante a ese tipo de cosas inesperadas, pues mejor escoger un diseño que se ajuste también a nuestra personalidad. Además de esos pequeños truquillos, otra cosa importante es cuál es el tiempo que yo tengo para hacer mi estudio, porque a veces planteamos problemas de investigación que uno dice, no, eso es como para un doctorado, porque le va a llevar mucho tiempo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los tiempos académicos, los tiempos administrativos y los tiempos investigativos no son los mismos. Y aunque uno crea que tengo 2 años para hacer la tesis o 2 años y medio o 3 años, pues si uno se pone a mirar, tienen que seguir trabajando, tienen que tomar clases, así que 2 años realmente no son 2 años, es mucho menos el tiempo que ustedes tienen y además tienen que contar con lo administrativo.
que hay que entregar las tesis en ciertas fechas. Los directores se toman un tiempo para leerla y devolvérsela. Después tiene que ir a los jurados también tienen unos tiempos administrativos que ya están estipulados. Así que todos esos son meses que van contando y que debemos tener en cuenta a la hora de pensar en el problema de investigación. También es importante pensar en el dinero, eh, en el tipo de problema que quiero plantear, porque, por ejemplo, todos tenemos que pagar matrículas, transportes, libros, matricularnos en eventos, etcétera. Y si encima de eso, yo, por ejemplo, quiero grabar las interacciones de mis estudiantes y para eso tengo que ponerle a cada uno una grabadora, pues eso es plata que tiene que salir de mi bolsillo. Tuve un estudiante que hizo una investigación bellísima, pero era con objetos 3D. Y los niños se sentían muy frustrados porque hacían todo el diseño, pero no podían imprimir. Y él pues les imprimía algunos de su plata, pero pues no les podía imprimir a todos. Profesores que quieren trabajar cosas con smartphones, por ejemplo, pero sus estudiantes no tienen datos, entonces que les cargan dinero para poder usar los datos. Entonces, hay que ser bastante realistas sobre lo que queremos hacer para nuestra investigación y no desbordarnos nosotros mismos. Por otro lado, pensar en la disponibilidad. Muchos llegan como, no, que yo voy a trabajar con los profesores de mi colegio. Pero también tenemos que ser conscientes que nosotros como maestros y colegas muchas veces somos reticentes a participar en proyectos porque uno dice, encima de las 50.000 cosas que tengo que hacer, ahora también me toca hacer esto. Entonces, tener como claro y estudiado y calibrado si de verdad voy a tener la población con la que quiero hacer la investigación, porque la sorpresa que nos podemos llevar es que planteamos el problema y todo, y cuando vamos a recoger los datos, pues no lo podemos hacer. Y finalmente pensar en la factibilidad del estudio, que recoge como los elementos que ya dije, como el tiempo, cuál es el alcance del estudio, con qué recursos cuento físicos, económicos, humanos para hacerlo y el contexto, tener en cuenta el contexto en el que le voy a hacer. Otra vez pensemos en cosas que podamos hacer con lo que tenemos, cosas reales. No que tengamos que invertir para un proyecto y dejar ahí y ya. Bien, entonces aquí ya empezamos a acercarnos al problema de investigación. Como les decía hace un rato que hay que leer y leer y leer, entonces mi consejo es que de todo eso que ustedes ven en sus materias de la maestría, vayan identificando un constructo eje o una teoría que les guste y empiecen a leer sobre eso. Mi consejo también por experiencia propia es que muchas veces nos llaman la atención autores como Bourdieu, como Walter Benjamin, como Foucault, como tantos otros, pero por ejemplo, nosotros los que somos de poca formación tenemos en filosofía, entonces metérsele a un autor de esos es una tarea monumental y a veces no, y es muy frustrante que uno se enfrenta a Foucault por primera vez y no entiende nada. Entonces, a entender que, bueno, identificamos ese constructo, pero podemos ir no a Foucault directamente, sino a otros autores que han leído, que lo han explicado, y ahí sí, ya después puedo entrar a Foucault. Ahora, todo no se lee igual, eso me lo enseñó uno de mis profesores en el doctorado. Hay cosas que hay que leer el mismo texto hasta 5 veces para poder entender, cómo hay cosas que se leen pues mucho más rápido. Entonces también tener el criterio de saber cómo es que voy a leer. De otro lado, hay que leer investigaciones sobre el tema que yo quiero proponer, porque también ha pasado que formulan un problema de investigación y cuando empiezan a hacer su marco teórico y todo, se dan cuenta que eso ya lo habían resuelto. Entonces es importante leer investigaciones además, porque así vemos cómo es que están
cómo otros investigadores están haciendo el trabajo, con qué metodologías, qué autores están leyendo, qué han encontrado. Y eso también lo inspira mucho a uno a decir, bueno, no han hecho tal cosa y eso me gustaría hacerlo. Y lo otro, en la medida de lo posible, yo sé que es complicado, pero en la medida de lo posible, llevar un diario de campo desde el día 1 que estén en su maestría. ¿Por qué? Porque este diario de campo les permite ir a ustedes como tramitando allí, gestionando sus propios intereses, sus propias dudas, y ir viendo qué es lo que les gustaría investigar. Entonces, este diario nos sirve para ir identificando los temas que a mí me interesan, que a veces uno ni siquiera es muy consciente de qué es lo que a uno le interesa. Bueno, entonces ya digamos que ahí podemos identificar más o menos un problema de investigación. Pero todavía no vamos a cantar victoria porque ya identificamos que recuerden que el problema no es algo que está malo, sino que es entender un fenómeno. Bien, después de que identificamos el problema, tenemos que poner eso en una pregunta de investigación. Me gusta mucho usar este gráfico de Hall él lo hizo sobre el tema de la cultura, pero me gusta mucho traerlo a las clases cuando estamos hablando de la pregunta de investigación, porque en este iceberg lo que está arriba es lo que se nos ocurre así como superficialmente, lo que se nos viene a la mente, con lo que estamos más familiarizados es, digamos, todo lo que es explícito, visible, fácil. Este ejemplito que yo tengo acá lo hice sobre el tema del poder, suponiendo que quisiéramos explorar el poder, que nuestro tema de investigación fuera el poder en el salón de clase. Entonces, digamos que lo que ya sabemos es que es hegemónico, que uno puede ejercer poder a través de las palabras, pensamos que es permanente, que se ejerce del más fuerte al más débil y que muchas veces se construyen las relaciones binarias, hombre-mujer, rico-pobre, blanco-negro. Pero lo que está por debajo del agua, digamos, lo que vemos allá en la parte de abajo del iceberg, es aquellas cosas que son tácitas, que no son explícitas, que no las vemos tan visibles. Muchas de ellas las hemos naturalizado y son tan familiares que no nos damos cuenta. Entonces, allí debajo es donde yo los invito a poner esas cosas que no son como tan tangibles y tan claras y evidentes a primera vista. Entonces allí yo puse, por ejemplo, como la circulación del poder, cuáles son los marcadores de poder, tanto físicos como verbales, como territoriales, cuáles son esas formas no verbales de ejercer poder, la relación del poder entre lo individual y lo colectivo, el territorio, el lugar del territorio en las relaciones de poder, el cuerpo, formas de resistencia, la violencia simbólica, los guetos. Entonces, como ven, cuando uno hace el ejercicio, empiezan a salir muchas cosas muchísimo más interesantes que nos pueden ayudar a formular nuestra pregunta de investigación. Entonces, la pregunta de investigación es el eje central de la investigación. Y cuando formulamos la pregunta, pues debemos tener en cuenta que la tenemos que responder. O sea, esa es la idea de hacer una pregunta de investigación, que cuando yo termine, tengo que responderla. Si yo digo como, ¿cuáles son las formas de poder que se ejercen en el salón de clase? Pues yo tengo que decir, las formas de poder que se ejercen en el salón de clase son estas, estas, estas y estas. Eso pues dicho de manera muy, muy simple, ¿no? Pero hay que responder la pregunta. Entonces es muy importante, es el eje central porque en la pregunta enunciamos qué vamos a hacer, desde qué perspectiva teórica lo vamos a hacer, a través de qué y con quiénes. En una posición postpositivista, como veíamos al comienzo,
la pregunta no se puede cambiar, como la hicieron ya quedó, pero afortunadamente en unas posiciones que se distancian bastante de lo pospositivista, como lo crítico, lo postestructuralista, lo decolonial, la pregunta se puede ir transformando y de hecho personalmente prefiero una pregunta que se va transformando porque eso nos da la idea, nos muestra cómo es que hemos ido creciendo. Acuérdense cuando hablaba del orgánico, cómo hemos ido creciendo junto con nuestro proyecto. Entonces, en la medida en que conocemos más nuestro proyecto, en que lo entendemos más, pues la pregunta se vuelve mucho más rica. Cuando digo que se transforma, no es que cambiemos de dirección completamente, ¿no? Sino que se va enriqueciendo, se va volviendo mucho más robusta, más interesante. La pregunta también es muy importante porque de allí sacamos los objetivos, el marco teórico, el diseño metodológico, todo lo que viene después sale de la pregunta de investigación. Entonces la pregunta obviamente debe ser muy clara y muy concisa. Este es un consejo que doy siempre. A veces creen que si la pregunta es toda rimbombante y toda enredada, pues es como muy interesante y en verdad una pregunta entre más sencilla es más investigable y pues es mucho más aconsejable que tengan ese tipo de preguntas, porque otra vez la pregunta hay que contestarla. Por otro lado, una característica muy importante de la pregunta de investigación es que está basada en un interés intelectual, o sea, nuestro interés al formular la pregunta es conocer y no está como un interés práctico. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo cómo subir el puntaje del ICFES de los estudiantes, del ICFES no, del Saber Pro de los estudiantes de 11, esa es una pregunta que tiene un interés práctico, no es una pregunta que tenga un interés intelectual. Si yo quisiera, por ejemplo, en ese mismo sentido, explorar cómo los estudiantes ven el tema de los exámenes, cuál es el papel de un examen frente al acceso o no acceso a formas de educación superior, etcétera. Esas son preguntas que tienen que ver con un interés intelectual. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Ok. Antes de decir cómo formular la pregunta, voy a decir cómo no formular la pregunta. Entonces, todas las preguntas que sean de tipo sí, no, evitarlas. Entonces, ejemplo, ¿incide la narconovela en la violencia juvenil? Ese tipo de preguntas, pues por un lado no, porque una pregunta que sea de sí o no nos da muy poco espacio para proveer respuestas robustas, descriptivas, complejas. Entonces es como sí o no y es muy simple. Eso por un lado. Esto me lleva a la siguiente no, que es las preguntas que establecen relaciones de causa-efecto. Tampoco, como este ejemplo, ¿cuál es el efecto de usar las TIC en el desarrollo lectoescritural de los estudiantes de bla, bla, bla? ¿Por qué? Porque nosotros en investigación cualitativa, para poder establecer esa relación causa-efecto, eso significa que yo tendría que aislar variables para poder decir, ah, sí, mire, los que están expuestos a las TIC tienen mejor desarrollo que los que no. Y aislar y solamente tener esa relación de variables. Pero resulta que en la vida real nosotros no podemos hacer eso porque igual los estudiantes interactúan con los padres, con los hermanos, con los amigos, hacen muchas otras cosas que no solamente TIC. Entonces, muy difícilmente uno podría sustentar que eso se da, que efectivamente las TIC, que yo pueda establecer causa-efecto en, ¿sí? Como la primera pregunta, ¿incide la narconovela? Pues tendría que aislar a las personas, a mis participantes y ni siquiera dejarlos interactuar entre ellos, porque igual, pues intersubjetivamente uno también se construye con el otro. Las preguntas de problema-solución, como lo que les decía hace un rato del ICFES, o cómo hacer que los estudiantes sean lectores críticos. Estas tampoco son preguntas que tengan un interés por el conocimiento, sino son preguntas que tienen
es un interés instrumental de solucionar un problema específico. Y en general, asumir, por ejemplo, de qué manera contribuye la literatura colombiana al desarrollo de la identidad nacional. Pues yo lo que estoy diciendo es, de una vez asumo como investigadora que la literatura colombiana contribuye. Lo que quiero mirar es de qué manera. Y entonces allí estoy ya incidiendo en los resultados, ¿no? Porque ya estoy diciendo que incide. Entonces, para formular la pregunta de investigación, me parece que es importante que tengamos en cuenta estas tres cositas. Primero, ¿cómo me posiciono como investigador frente a mi proyecto? Segundo, ¿cuál es la sintaxis de la pregunta de investigación? O sea, entender la sintaxis. Y tercero, ¿qué metodología usar? Y ya casi termino. Bien, entonces, ¿cómo me posiciono como investigador frente a mi proyecto? Es súper importante que nosotros, sobre todo los que somos maestros, tendemos a creer que somos mesiánicos, héroes, que con mi proyecto yo voy a cambiar el mundo, el universo, lo voy a salvar, voy a volver a mis chicos críticos, los voy a volver, los voy a empoderar, voy a hacer. Entonces, despojarnos de esa presunción. Nosotros no somos héroes, ni somos mesías, ni nada. Y por el otro lado, también despojarnos de la idea de ser jueces, de pensar que nosotros, como les decía hace un rato, nosotros somos bastante etnocéntricos y tendemos a juzgar que lo que no está como yo soy o como es la norma que yo sigo, está equivocado. Y esas dos cositas tenemos que sacárnosla de la cabeza cuando formulemos nuestra pregunta de investigación. Bien, entonces, la otra que les decía es cuál es la sintaxis de la pregunta de investigación. Esta que yo puse aquí es como una de tantas, pero hay que entenderla, hay que saber con qué sintaxis, y cuando digo sintaxis, pues estoy tomando prestado de la lingüística, y es cómo va organizada, cómo van organizados, cuáles son los elementos y cómo se organizan los elementos de una pregunta. Entonces siempre va a haber un qué es lo que yo quiero hacer. Eso va en el qué. También en la pregunta debe haber una perspectiva teórica, que las subjetividades, que las representaciones, que las identidades, que el capital lingüístico, que, bueno, la cibercultura, o sea, hay un montón de cosas. Esa es la perspectiva teórica. ¿A través de qué? Como nosotros hacemos investigación aplicada, entonces, pues, ¿dónde es que eso va a pasar? ¿Cuál va a ser el contexto en el que yo voy a tratar de recoger esos datos y a través de qué estrategias lo voy a hacer? Y luego, pues, ¿con quién o dónde? Entonces, esto nos da como un ejemplo de esta pregunta. ¿Cuáles son las representaciones sobre violencias que elaboran los jóvenes de USME en sus narrativas audiovisuales? Esta es una pregunta de verdad, de la maestría en comunicación y educación. Entonces, el qué, pues está contenido en el cuáles, que quiero, cuando digo cuáles, estoy pensando en categorizar, por ejemplo, en establecer unas categorías o en identificar. Luego, en lo teórico, tengo dos cosas allí muy importantes, que son las representaciones y luego las violencias. Y es interesante que la pregunta diga violencia y no violencias. Eso ya es una postura epistemológica. Y luego, ¿a través de qué? Pues a través de narrativas audiovisuales. ¿Y con quién? Con jóvenes de USME. Bien, esto también me parece importante, ya para terminar, sobre la terminología que vamos a usar. Yo generalmente insisto mucho en que la terminología que está en las preguntas sea sencilla y sea clara, porque cuando ustedes dicen representaciones, tienen que dar cuenta de las representaciones y deben saber si son representaciones sociales, representaciones individuales, qué tipo de representaciones son. O sea, todo lo que está en la pregunta hay que contestarlo. Y si ponemos palabras súper raras como, por ejemplo, alguna vez alguien puso como, ¿cuál es el alcance de las, yo no sé qué sistemas? Y yo digo, ¿y alcance qué es? O sea, ¿cómo lo vas a
a encontrar. Entonces, que pensemos en esto, en que la pregunta de investigación debe tener palabras simples, sencillas, que sean además precisas, tratar de utilizar en la medida de lo posible palabras tangibles, concretas, porque otra vez, como he dicho todo el tiempo, las palabras, la pregunta hay que contestarla. Bien, y ahora sí, esta es como la última. Unas recomendaciones súper generales que no quisiera terminar sin decir, y es que yo les recomiendo mucho que hagan un plan general con fechas. No el cronograma que a uno le piden en el proyecto, donde uno hace ahí como rellenando, sino de verdad un plan concienzudo y realista. Entonces, por ejemplo, yo me quiero graduar en el segundo semestre del 2021 y de ahí hacia atrás empezar a contar. Entonces, contar con que por lo menos, porque no se demoren los jurados en la evaluación, son 15 días hábiles, que son distintos a los días calendario. Empezar a recortar. Y hacer una programación por sus 2 años, poniendo allí absolutamente todo, las clases, las vacaciones, si tienen viajes, si tienen un compromiso ineludible, una boda, un congreso. O sea, que ustedes vean de manera realista cuál es el tiempo de verdad que tienen para hacer su tesis, porque uno puede decir como, 2 años y medio, eso es un montón de tiempo, y como les decía, esos tiempos administrativos, académicos e investigativos no todos coinciden. Entonces tengan un plan general. Y yo, por ejemplo, lo que hacía era que tenía un plan general y además tenía en cada mes una semana colchón. Por si no alcanzaba a cumplir mis metas, entonces tenía esa semanita que yo me daba pues como para ponerme al día. Otra cosa que me parece súper importante es que ustedes no se desconecten de su tesis, sobre todo los que ya terminaron materias y ya no están yendo a la universidad. Es muy fácil desconectarse de la tesis, pero es muy peligroso también. Entonces mi consejo es que si no pueden todos los días, al menos semanalmente, regálenle 3 espacios a su tesis si están muy atareados con el trabajo, pero no se desconecten. Así sean tareitas sencillas, no importa. Hoy solo tengo 10 minutos para dedicarle a la tesis. Dedíqueselos. Arreglando la bibliografía, arreglando los títulos, o volviendo a leer un párrafo, pero no se desconecten. Asígnense ustedes mismos tareas que puedan cumplir, porque eso es lo otro. Si yo digo, no, esta semana sí voy a leer 10 artículos, pero resulta que de todo el montón de cosas que ustedes tienen que hacer solo tienen 2 horas, pues no los van a poder leer y empieza un sentimiento de frustración que se va acumulando. Y eso mismo se acumula y se acumula. Entonces, como hoy no leí y mañana pues a lo mejor tampoco, y pasó la semana y no leí, ya la otra semana uno está tan decepcionado de uno mismo que ya no quiere ni hacer nada, porque ¿para qué? Sí, entonces no se dejen coger ventaja de esas cosas. Otra cosa que me parece muy importante, sobre todo, repito, en los momentos de hacer análisis de datos, que es cuando uno ya terminó materias, es hacer grupos de estudio. Yo lo hice en la maestría y lo hice en el doctorado y funciona súper, porque como uno ya no está en clases, ya no se ve con los compañeros, entonces es bueno hacer estos grupos porque ahí sí, como dice el dicho, que uno ve la paja en el ojo ajeno, así pasa con los datos. Uno ve los datos del otro y eso ve 50.000 cosas, pero en los de uno no ve absolutamente nada. Entonces es bueno que ustedes organicen grupos, y no digo que se tienen que reunir todas las semanas, pero sí reunirse de vez en cuando, mostrar cómo están haciendo su análisis, porque eso lo enriquece muchísimo a uno. Es una experiencia de verdad muy, muy chévere de trabajar con los colegas. Como les digo, yo lo hice y me resultó fabuloso. Otra cosa que les recomiendo es que ustedes lideren las agendas en las reuniones con los y las tutores y tutoras. No esperen a que uno como tutor le diga, mire, haga esto, haga esto, haga esto, sino que ustedes cuando vayan a su tutoría, para que le puedan sacar el máximo provecho,
lleven preguntas, lleven inquietudes, pero también lleven soluciones. No se esperen a que el tutor todo les mastique y les diga. Ustedes llevan la delantera, ¿sí? A uno como tutor le gusta un estudiante que vaya con cosas, que sea proactivo, propositivo, inquieto. Entonces, mi recomendación es esa, que siempre que tengan tutorías, aprovechen al máximo el tiempo, ustedes llevando la agenda de lo que se va a tratar en la tutoría y por supuesto lleven sus notas de manera organizada, con eso ustedes saben, porque a uno como tutor le pasa que uno les dice una cosa y ustedes vuelven, pero ¿y usted dónde sacó eso? Profe, usted me dijo. Y uno como yo. Entonces, para que ustedes tengan un récord también de lo que uno les dice, de lo que va avanzando, es muy importante que sean muy organizados. Eh, Estar constantemente en modo tesis. Mis estudiantes saben que siempre les digo, tengan su pregunta de investigación en el baño, en la cabecera de la cama, en el computador, en el escritorio, en el teléfono, en todo lado, porque uno no sabe la inspiración de dónde le va a venir. Escriban las noticas que se les ocurran y luego las pasan a su archivo, lo que sea, pero estén en su modo tesis todo el tiempo. Eso es, pues obviamente sin amargarse la vida, ¿no? Y finalmente, descansar, porque estos son proyectos de más o menos largo aliento, ¿no? 2 años, 3 años es largo aliento y tampoco hay que saturar la mente porque pasa que cuando uno la satura, pues no puede pensar bien, no puede pensar con claridad. Entonces también los invito a que ustedes se den unos pequeños descansos, dejen su mente que se aclare, hagan otra cosa, los que quieran, les guste meditar, siéntense un ratico a meditar, hagan ejercicio, salgan con sus amigos, denle un respiro a su mente, ¿sí? Ustedes, la mente también necesita esos espacios y cuando uno vuelve a la tesis, pues como que se ve mucho más inspirado y sin culpa, ¿no? Porque a mí me pasaba mucho que cuando yo hacía este tipo de cosas de parar y ver una película, pues la culpa me podía, o sea, era horrible. No caigan en eso, porque esos espacios también uno los necesita. Pues eso era como lo que quería compartirles ahora, porque pues esto que les compartí ahorita es lo que yo hago en un semestre completo de 4 horas semanales, así que lo traté de condensar súper, súper, súper para poderles compartir estas ideas. Muchísimas gracias por escuchar y bueno, les cedo la palabra a Pilar. Muchísimas gracias, Carmen Elena. Ha sido un placer escucharte. Bueno, mira, te cuento que has batido récord de asistencia. Alcanzamos a tener 204 asistentes. Eso quiere Wow. decir que tienes a muchos seguidores tuyos aquí, estudiantes, profesores, colegas, pero lo que más importa aquí es que lo que te permite mostrar esta asistencia es que hay una atención, hay un interés vital de la academia por seguir entendiendo cómo hacer una tesis. Hay tantos manuales Sí, que le indican a uno cómo hacer una tesis, pero ningún manual pareciera tener la respuesta. exacto. Veo que en tu manual me gusta mucho porque tiene una mirada muy humana, ¿no? De hacer una tesis. Sí, Has logrado, como dentro de lo que nos has explicado, introducir ese componente humano. Entonces uno se siente que muchos de los manuales muestran todo como tan riguroso, como que no acceden sí, a las dificultades que uno tiene como investigador. exacto. Ese es un aspecto muy importante que tú nos has compartido hoy. Yo voy a hacer de, de, voy a prestar mi voz para algunas preguntas, pero también voy a habilitar el micrófono para que los presentes que nos acompañan hoy puedan hacerte algunas preguntas. Quiero comenzar un poco haciendo una descripción un poco de este espacio. Les agradezco mucho a todos los que están reconociendo este espacio, que es el Seminario Permanente de Investigación. Es un espacio que ha sido creado, pensado y diseñado para dar a conocer
los avances, los productos, las líneas, los trabajos de los profesores de la Universidad Distrital, particularmente la Facultad de Ciencias y Educación. Este es nuestro quinto programa, es el programa en el que más asistencia hemos tenido, como le había comentado a Carmen, y es un espacio en el que muchos de los colegas que nos acompañan hoy también en este escenario van a tener la oportunidad de venir a compartir su trabajo. Carmen Elena, tengo entendido que este es un trabajo fruto de tu año sabático. Sí, sí. Uh-huh. ¿Cómo fue esa experiencia de recopilar como toda esa trayectoria que tú llevas acompañando y dirigiendo tesis? Pues sí, cuando yo estaba pensando como qué hacer en el sabático, yo había soñado ya hacía mucho tiempo con hacer un manual así, súper práctico, como que le hablara a los estudiantes como si los tuviera en la clase y los tipos de actividades que yo hago con ellos, porque siento que a veces uno, lo que tú decías hace un rato, son los libros allí como distantes, como que no se conectan con las realidades. Hacer investigación y sobre todo hacer investigación en nuestros contextos no es lo mismo y no es como está en el libro. Sí, tú te vas a hacer la entrevista y resultó que la persona te terminó contando su vida y terminaron las dos llorando. Eso no está en los manuales y eso no es malo. Entonces, como que quería poder compartir esas visiones, esas experiencias, que los estudiantes vean que hacer investigación, como decía al comienzo, uno lo ve en el reporte y por allá no hay sufrimiento, ¿no? Todo es como bien. Pero uno sufre, o sea, uno sufre mucho, uno a veces llora y se desespera y siente que no progresa. Y me gusta que ellos sepan que eso es normal, que no están solos en esa vivencia. Y pues como que de todo eso fue que yo dije, quiero hacerlo así, como compartir esa experiencia con ellos así, como muy en el lenguaje cotidiano, ¿no? Uh-huh. Bueno, en el minuto 7 de tu presentación, ya Ludwig Álvarez, y ahorita mismo lo está haciendo Samantha, están preguntando dónde se encuentra ese manual para descargarlo. Bueno, pues como es un producto de sabático, yo lo entregué y supongo que lo tienen que mandar a evaluar. Tengo que averiguar si yo lo puedo compartir como un borrador Sí, para sí los que lo quieren tener. ¿Sí se puede? Sí, sí se puede, sí se puede. No hay ningún Listo. problema. Entonces, para los que quieran, yo lo puedo compartir con Pili y a través de... Sí, Pili, ¿se Sí, podría? claro, A claro través que del sí. comité. Podemos vincular un link a la página del comité donde va a estar el repositorio de esta conferencia. Para los que están preguntando, ya en el chat hemos suministrado el link de YouTube donde va a estar la conferencia, pero nosotros también tenemos una página que es la página de la unidad de investigaciones. Allí están albergadas las grabaciones de las conferencias y allí vamos a suministrar el link para los que estén interesados en el manual. Bueno, pues también aclarar que es un borrador y supongo que habrá errorcitos que hay que revisarle, pero Sí, con pero gusto les comparto. estoy segura que la gente que lo quiere consultar quiere es encontrar aquella receta mágica que lo ayude a salir a flote, ¿no? Con las investigaciones. Bueno, pues, abro el micrófono. ¿Quién quiere pedir la palabra por el chat para empezar los turnos? Estoy viendo de un exalumno mío, Néstor Ricardo, que dice No, que mira, yo no lo hice llorar, pero que no le di vacaciones. Está supremamente activo en el chat con comentarios positivos. Él hace un comentario sobre la autoetnografía como un enfoque de investigación inicial, enriquece la formación en investigación y la comprensión de la propia realidad contextual. En eso estamos, ¿no? Entonces, como reacciones mientras tú ibas interviniendo, también tengo una pregunta de María Fernanda Tulcán, que la hizo en el minuto 41. ¿Cuáles serían los métodos en tiempos de pandemia para llevar a cabo talleres participativos con comunidades y de esta forma levantar información primaria? Luego complementa, por ejemplo, para llevar a cabo un análisis estructural de variables MICMAC con una determinada comunidad. Bueno, como sabrás, hay muchos estudiantes de maestría, de doctorado, que en medio de la pandemia vieron un poco afectados los procesos de investigación que llevaban.
De hecho, este seminario permanente de investigación estaba pensado para realizarse en el Auditorio Hermano San Juan, y a cada uno de nosotros nos ha tocado migrar a este acompañamiento con la virtualidad, ¿no? Entonces, lo mismo está pasando con las investigaciones. Entonces, esta pregunta más o menos va orientada a ese aspecto. Sí, pues yo creo que, digamos que yo respuesta así como, no sé, receta no tengo, pero creo que para todos nosotros maestros, no solamente como investigadores, sino también como maestros, la virtualidad y el tema del COVID nos ha puesto a pensar muchas cosas sobre la educación, por ejemplo, sobre qué es educar, sobre cuál es el valor de los encuentros, pero también qué es lo que uno espera a eso que llamamos enseñar. Y yo creo que en ese mismo sentido, bueno, ya hemos tenido que inventarnos y buscar herramientas y aprender a hacer videos y a editar videos y a subir y bueno, hacer un montón de cosas. Yo creo que en ese mismo sentido, la persona que está haciendo la etnografía, creo que fue que dijo, era algo con comunidades, ¿Sí? ¿cierto? Sí, etnografía con comunidades. Pues yo creo que hay que generar, digo yo, ¿no? Que eso es algo que también nosotros con Pilar hemos vivido en el doctorado y es ayudarle a nuestros estudiantes a mirar cómo se inventan otras formas de interacción que no pongan en riesgo la consecución de los datos, que les permitan hacerlo y que no sea como falso, ¿no? Como, no sé. Entonces, pues creo que la persona que quiere hacer este estudio puede echar mano de estas herramientas como la que estamos usando ahorita de Meet, también de pronto con pequeños grupos, hacer reuniones pequeñas. Hay lugares donde se pueden hacer foros, quiero decir lugares en la internet, donde se pueden hacer foros. Diría yo que le toca a uno como ser súper creativo y mirar a qué le echan mano ahorita en estos tiempos de pandemia, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, quiero darle el turno de la palabra a Leida, que quiere hacerte un comentario. Los comentarios también son bienvenidos. Si quieres, Leida, puedes activar tu cámara para que Carmen te vea. Hola. Hola. Sí, pues quería más que hacer preguntas, pues hacer unos comentarios. Yo celebro mucho tu iniciativa, creo que es algo supremamente interesante y necesario. Yo soy profesora universitaria y pues estuve también dirigiendo una maestría y creo que, y estuve en la maestría de la Distrital muy orgullosamente egresada de allí y creo que allí fue donde yo aprendí a investigar, porque en mi pregrado nosotros en la Nacional, en el momento en que yo estudié, que fue hace mucho tiempo en realidad, no sé ahora, pero solo teníamos un seminario de investigación que era como 100 personas, un profesor, y nunca había tutorías, entonces prácticamente el director fue el que nos apoyaba un poquito. Yo celebro la iniciativa porque definitivamente cuando nosotros damos seminarios de investigación en maestrías o incluso en pregrado, no tenemos referentes de nuestro contexto respecto al cómo de la investigación que estamos dando. Yo algo que siempre me preguntaba, y en una charla informal en la que Carmen Elena me comentó lo que estaba trabajando para su año sabático, dije, qué interesante, porque yo no recuerdo haber tenido un elemento de nuestro contexto colombiano, casi que ni latinoamericano, para cómo hacer investigación, algo tan puntual como lo que ella ha presentado. Y eso pues que solamente por el tiempo nos presentó casi la primera parte nada más. Entonces, alabo esa iniciativa porque creo que va a ser un referente muchísimo más válido para los que estamos en programas de formación de profesores, de futuros profesores, y obviamente para estudiantes de maestría y doctorado. Quiero rescatar esa parte tan importante de la que tú hablaste, de la autorreflexión y el autoconocimiento de nosotros como investigadores. Yo creo que eso es algo supremamente importante porque algo que yo veo que desmotiva mucho a los estudiantes de pregrado y posgrado cuando están desarrollando su investigación es que no se sienten investigadores. O sea, es como sí. ajeno al ser investigador, el miedo constante de no dar la talla de lo que se supone debe ser un investigador. Entonces tenemos tantos mitos y tantas cosas en nuestras cabezas por diferentes tipos de vivencias que como que no nos sentimos
en ese papel de investigadores. Entonces, celebro también mucho esa parte inicial en la que hay un reconocimiento a la autorreflexión, al autorreconocimiento, al conocerse uno y sentirse investigador, porque eso es algo muy poderoso. También celebro mucho que hablaras un poquito de la visión deficitaria que tenemos nosotros cuando comenzamos en la investigación. Mira que algo en el contexto donde yo trabajo ha sido muy complicado, es hacer entender, así como la canción que muchos odian de Ricardo Arjona, que el problema no es porque es que existe una corriente muy fuerte en nuestro campo en que si no hay problema, usted lo inventa, usted lo como crea, como sea, pero tiene que ser un problema. Obviamente nosotros somos conscientes que en nuestro campo, o sea, en nuestro país y en Latinoamérica, en la parte de educación hay muchas cuestiones que se pueden empoderar más, se pueden potenciar más, pero está como esa cosa de que tiene que ser investigación-acción, de que si no hay un problema se lo tiene que crear. Entonces creo que esto refresca esa idea. O sea, nosotros tenemos que comenzar a pensar en que hay cosas que son positivas que debemos potenciar y que no todo es problema y mirar a ver cómo superficialmente tratamos de hacerlo allí. Y me parece que eso es muy importante. Y otra cosa que quería resaltar es que todo me pareció estaba tan interesante, pero la reconstrucción de los paradigmas me parece muy importante. Y es esa parte que da la charla de que nos tenemos que reconstruir en el paradigma de investigadores y también, y muy importante para los compañeros que tienen esta charla y que sean directores de tesis, en el paradigma de cómo nosotros acompañamos a nuestros estudiantes en esas tesis, en ese desarrollo de las tesis, porque mira que a veces, no sé si les pasa a unos compañeros que estén aquí presentes, uno muchas veces no quiere ser director de tesis porque sabe el sufrimiento con el que uno va a acompañar al estudiante, porque sabe el compromiso que tiene con el estudiante. Pero en otras ocasiones, cuando uno es el que evalúa la tesis, uno ve que hay estudiantes que llegan y recorren eso solos y es una tristeza, porque uno nota cómo al final los estudiantes están hartos del proceso investigativo. Sí, es muy triste eso. Y eso a ellos los va a marcar mucho. Hay muchas personas que, por eso en varias universidades han sacado diferentes formas de que las personas se gradúen como sea. Y por eso están ahora, pues, que pueden hacer un semestre de la maestría o de un posgrado, lo que no saben es que tienen que cursar y aprobar los seminarios. Y eso es diferente, o sea, no es solamente que tú te metes ahí ya por meterte tan al cartón, tal vez no, tal vez tienes que investigar y hay un momento en el que tenemos que investigar porque es que la investigación y nuestro posicionamiento como agentes de cambio de lo que está pasando es lo que va a hacer que la educación en cierta forma evolucione para formas que, digamos, comprometan y ayuden a que salgamos adelante como país. Entonces yo sí de verdad celebro y quedo muy contenta porque es como un refresco entre tanta cosa como fea y negativa que estamos viviendo. Ay, sí. Muchísimas gracias, María, por tus comentarios. Carmen, si tienes algunas reacciones a ellos. Pues estoy muy agradecida, muy honrada pues uno a veces como que dice, ¿será que esto sí es interesante? Y me siento muy contenta de poder aportar, de que las personas que están en el chat se sientan como que sí les sirve, como que esto es interesante. Me siento muy agradecida y muy honrada. Muchísimas gracias a todos por esos comentarios tan amables. Muchas gracias. Con la venia de Alejandro, que viene en el orden de las preguntas, y con la venia de Andrés, quiero unir esta pregunta que casa perfecto con lo que estaba comentando Aleida. Y también veo una intervención de Amparo Clavijo en relación a esta misma pregunta, con este mismo horizonte. ¿Qué tan importante es llevar una buena relación entre el tutor de la tesis y el estudiante? Pues yo creo que eso es vital, o sea, no podemos desprendernos del hecho de que somos seres humanos y que si no hay química, eso es mejor pedir un cambio de tutor o uno como director pedir un cambio, renunciar a esas, porque se van a hacer la vida, como decimos coloquialmente, se van a hacer la vida de cuadritos. Y lo que decía Leida hace un momento, a veces uno lee la tesis y uno dice, este estudiante recorrió esto solo. Y uno como director está allí para apoyarlos, para acompañarlos, para jalarlos cuando yo les digo que es como cuando un carro está patinando, que están ahí, patinan y no pueden salir.
el papel de uno también es jalarlo y decirle, venga para acá, que usted todavía, que sí se puede, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que es súper importante que haya una muy buena relación entre el director y el estudiante, que se comuniquen, que hablen, ¿cierto? Y que uno, yo sé que uno a veces anda súper ocupado y no les contesta, que ustedes nos insistan, nos manden correos, nos recuerden, porque yo creo que este es un proceso que, como decía Leida, o uno los hace amar la investigación o los hace odiar la investigación. Como dice Amparo aquí en el chat, hay que contagiar de la pasión por hacer investigación. Ay, Pile, yo no te estoy oyendo, no sé si todo el mundo no. Bueno, Ya. me subo acá al chat a recoger la pregunta de Andrés Malaver, que es la que estaba pendiente. Ya. ¿Cómo investigar sobre historia de la educación y la genealogía de los conceptos? Bueno, yo creo que esa pregunta es para Pilar. ¿En serio? En serio, creo que esa pregunta es para ti, Pile, porque la que es experta aquí en ese tema es Pilar. Bueno, pero si quieres te dejo mi correo y hacemos una sesión aparte porque esta es Sí, la porque sesión, es larga, es esta es la sesión compleja. de Carmen y sí, es una perspectiva muy bonita la arqueología. Entonces, si tienes de verdad mucho interés, contáctame y con mucho gusto podemos tener una charla sobre el tema. Bueno, vamos, ¿qué más quiere intervenir? Recojo, ok, acá tenemos otra pregunta de José David Largo Rodríguez. ¿Cómo crees que los programas de pregrado o posgrado soportan y o contribuyen a la construcción o negociación de identidad como de docentes como de investigadores? Yo no, bueno, hablo de la maestría en la que yo estoy. Nosotros tenemos un acompañamiento bastante fuerte en el tema de investigación. Para nosotros es muy importante y este acompañamiento empieza en primer semestre. Y se hace muchísimo énfasis en la importancia de la investigación, está bien estructurado y el acompañamiento es bien fuerte y como nosotros tenemos un altísimo índice de graduados, yo creo que es por eso, porque están las clases de investigación y además están las direcciones de tesis. Entonces creo que allí en esta maestría se contribuye mucho a la formación de maestros investigadores. Yo sé que en el pregrado hablo de lo que conozco, ¿no? En el pregrado de la licenciatura de inglés de la Distrital, también el componente investigativo es muy fuerte y de hecho se nota mucho los egresados de la Distrital porque tienen dentro ya de su ser maestro, tienen ya como dicen el chip de que son investigadores también y parte del como la empleabilidad de estas personas es esa capacidad que tienen de generar proyectos de investigación. Así que yo creo que no es porque estemos en la distrital, pero creo que la distrital tiene una muy buena orientación hacia la investigación. Que habrá casos, no sé, a veces, ¿no? Pero que, digamos, estructuralmente se fortalece, se promueve y se incentiva la investigación, sí lo tenemos en la Universidad Distrital. Bueno, aquí te tengo un ejemplo de una estudiante que tiene ese chip puesto, ¿no? De Luisa Fernanda Cajamarca. Me gustaría preguntarte, dice, soy de la Facultad de Ingeniería del Semillero de Investigación del IEE. Wow. ¿Qué recomendación nos podrías dar para motivar a nuestros compañeros a investigar sin el apoyo de un docente? En el sentido de que se viene con la idea de que se debe tener un docente presente para poder generar investigación. Es decir, en el marco de los semilleros, ¿no? Sí, sí. Pues es como tan difícil, ¿no? Porque, como dicen los paisas, al que le gusta le sabe, pero al que no, pues difícilmente uno los puede involucrar. Pues yo hablaba hace un rato de los grupos de estudio cuando uno hace análisis de datos.
porque estos procesos de investigación son procesos que a veces se tornan muy solitarios. Yo pensaría que una buena idea es organizar grupos de estudio y grupos de estudio con los que quieran asistir y participar. Es un poco difícil y las experiencias no son muchas de casos exitosos en la formación de grupos de estudio, pero siempre se puede seguir intentando, ¿no? Pensaría que eso sería como un buen inicio, hacer los grupos de estudio. Sí, así es, de acuerdo, Carmen. Bueno, miremos acá, más preguntas en el chat. Perdí. Buenos días, acá tenemos una pregunta de Laura Victoria Sánchez. Me gustaría que me aconsejaran, ¿cómo podemos reconciliarnos con la investigación después de malas experiencias investigativas? Ay, qué triste. Pues depende de las malas experiencias en que sean, ¿no? Porque si son malas experiencias con un tutor, por ejemplo, una cosa podría ser investigar como dentro del programa qué otros tutores hay y solicitar un cambio de tutor. Pero si la mala experiencia está de pronto en, no sé, en los análisis, o sea, todo depende como de dónde surge la mala experiencia para poder dar como una opinión más informada al respecto. No sé. Ok. Bueno, sigue abierto el espacio en el chat para preguntas de los participantes. Mientras yo quisiera formularte una pregunta, Carmen, en relación al iceberg que nos presentaste en una de las diapositivas. Me pareció un ejercicio muy interesante, ¿no? Porque te obliga como a pensar en tu experiencia como tutora. Cuando tú colocas ese ejercicio, tú nos cuentas que es un ejercicio que tú haces muy seguido en tus clases. ¿Qué dificultades de orden cognitivo identificas tú en tus estudiantes? Porque pareciera que como que de la superficie para arriba es muy fácil formular. Sí. Y hacia abajo, ¿qué pasa? Es complejo y toca hacerlo como varias veces, porque yo lo hago la primera vez y lo de arriba es casi que igual a lo de abajo. O sea, hay una dificultad en desentrañar y poder sacar eso que está abajo. Entonces tengo que acompañarlo de otras estrategias. Digamos que hacemos un primer ejercicio, lo compartimos para mostrarles que básicamente lo de arriba es lo mismo que pusieron abajo, o sea que falta realmente profundidad. Y luego acompañarlo de estrategias de problematización, de que piensen mucho sobre lo que pusieron, por qué lo pusieron, realmente eso no es visible o si es visible, para ayudarlos. Y en verdad eso toca hacerlo como 3 veces. Pero también te puedo contar que a los estudiantes les gusta mucho ese ejercicio, porque los obliga mucho a pensar, pero también no los motiva, los lleva a aclarar un montón de cosas y ver, si esto de verdad es como tan evidente y lo que está problemático sí está como por acá. Entonces les ha gustado mucho y por eso es que lo sigo haciendo, porque he visto que les gusta mucho hacerlo, pero que toca hacerlo como 3 veces por lo menos. Yo tengo una pregunta también de Alejandro. Ok, acá está. Se me pierden acá. De Alejandro Montes. ¿Cómo poder delimitar el marco teórico? Cuando se suele consultar, uno encuentra mucha información y autores hasta llegar a estar en un, entre comillas, marco teórico, ¿no? Esa es una parte de tu manual. Un mar teórico. Es una parte, en un mar teórico, es una parte de tu manual que no tuviste esa oportunidad hoy de presentar, pero sería maravilloso que pudieras anticiparle algo a Alejandro. Sí, bueno, yo lo que les recomiendo es que en el marco teórico sale de la pregunta de investigación, como no sé si acuerdan el ejemplo que yo les daba de las representaciones sobre violencias. Entonces, como que fundamentalmente son 2 cosas, representaciones y violencias. Entonces, mi recomendación siempre es que un marco teórico no debe tener
Bueno, yo diría como 4 ejes conceptuales y 4 ya se me hacen mucho. 2, 3 desarrollados en profundidad, de manera que ustedes no se, como dice Alejandro, se diluyan en un mar de cosas teóricas, porque yo a veces veo que me traen marcos teóricos donde quieren meter como, yo creo que yo digo todo lo que ven en los seminarios, y no, o sea, hay que delimitar desde el comienzo, desde lo que digo en la pregunta. En la pregunta menciono una cosa, arranque por ahí. Lo otro es que uno en la medida en que va leyendo, otra recomendación que yo les hago mucho es, fíjense a quién citan. Entonces, si están leyendo a Pilar Méndez, Pilar a quién cita, porque eso le ayuda a uno a mirar mucho por dónde es que se está moviendo la cosa, o sea, qué es lo que hay que leer, qué es lo que todo el mundo está leyendo y que yo necesito leer. Y eso también nos permite ir como delimitando el marco teórico. Entonces, primer consejo, no empezar con 10 temas en su marco teórico, con 2 temas o 3 temas máximo. Y de allí, pues de cada uno de estos, escoger los autores representativos. En las investigaciones, cuando uno lee los reportes de investigación, eh, todas las investigaciones citan teóricos. Entonces, ir a esos teóricos, porque muy seguramente esos necesitaremos meterlos en nuestro marco teórico y así no nos diluimos y nos perdemos en ese mar de marco teórico. Micrófono. Tenemos una pregunta también de Edgar Lucero. No sé si lo conoces. No, me suena, pero no sé. Hace un comentario, dice, estoy convencido de crear línea de pensamiento. Wow. ¿Cómo fortalecer esto desde la investigación y su tutoría? Un abrazo. Ay, Edguitar. Después hablamos entonces. Gracias, Edguitar, por tu pregunta. Pero sí, yo creo que esas son preguntas como ya de grueso calibre. De grueso calibre, ¿no? Para ahora sí. Sí. Bueno, también me estás escuchando, ¿cierto? Sí. Diego Anselmo nos pregunta, ¿cómo mejorar la escritura académica? ¿Algún material? ¿Canales de YouTube? Pues en mi documento, al final les doy unos consejos sobre cómo escribir el documento. Y a propósito, aquí mi amiga Pilar hace un ejercicio muy chévere que es llevar algunos textos de académicos que tengan distintos estilos de escritura y mirar uno con cuál se siente cómodo, porque pues no todos los estilos son para todo el mundo. Pero a propósito de eso, me parece importante que uno no pierda su voz en la escritura académica. O sea, allí en el manual también doy recomendaciones de unas tesis maravillosas que son muy académicas, pero a la vez son supremamente apasionadas y uno siente cuando está leyendo, dice, aquí está fulanito de tal, totalmente. Entonces yo creo que para mejorar escritura académica hay que leer mucho por un lado, porque eso le ayuda a uno a entender, por ejemplo, cómo un autor expone un argumento, cómo lo sustenta, cómo empiezan los párrafos, cómo los cierra, cómo hace transición de un párrafo a otro, cómo incorpora las citas, ¿no? Yo también les hago muchas sugerencias de no usar tantas citas textuales porque al final es cita y cita y cita y cita y uno dice, pero ¿y usted qué tiene que decir frente a esto? Entonces, mirar cómo otros lo han hecho y tratar de encontrar el estilo con el que uno se siente cómodo y aprender de estos otros textos. La lectura creo que es una gran maestra, de verdad. Hay que leer y esto ayuda mucho a mejorar la escritura académica. De acuerdo. Bueno, tenemos también una pregunta de Nelson Alirio Quintero González en relación a un comentario que hiciste a lo largo de tu presentación. Primero, agradecer a la profesora Carmen por facilitarnos el a veces entramado camino de la investigación, poniéndolo en términos simples y organizados de esta experiencia.
Mi pregunta es sobre la razón por la cual la pregunta de investigación debe estar inspirada en un interés intelectual, ¿por qué no en un interés práctico? ¿Y cómo se vinculan estos intereses con la pertinencia, el impacto social y el retorno del conocimiento a las comunidades? ¿Cómo percibes las investigaciones de Anaquel? Porque la pregunta debe ser de un interés intelectual, porque la idea con las tesis de las maestrías es la generación de conocimiento. Nosotros lo que esperamos de una tesis de maestría es un trabajo pues como con mucha más profundidad que un trabajo donde sencillamente se busque mejorar una situación específica, porque eso digamos que es muy puntual e informa un contexto particular, pero no necesariamente entra a engrosar el campo de la educación, por ejemplo. Entonces, la investigación, lo que se esperaría en una maestría es que sea investigación que genere conocimiento nuevo, que mueva el campo, porque es así como es este tipo de investigación la que nos va haciendo crecer, la que nos va haciendo empoderarnos intelectualmente, que no tengamos que estar consumiendo conocimiento de afuera, sino que podamos generar conocimiento desde adentro. Haritol por allí lo mencionaba, conocimiento local, ¿cierto? Que nos permita informarnos a nosotros mismos, porque por muchos años lo que hemos estado haciendo es consumiendo lo que viene de otros lugares, de otras partes, que se debe enseñar así, que se debe hacer así, que se debe usar esto así. Y por eso yo decía que parte de los beneficios de investigar uno sobre su contexto es que uno también propone sus propias agendas investigativas y sus propias agendas de conocimiento, ¿no? Entonces, es por eso, porque realmente ese debería ser el objetivo. ¿Y cuál era la otra pregunta? Algo de las investigaciones que se quedan en los anaqueles, algo así. Así es, así es. Sí, pues por eso yo creo que en muchos programas de maestría se está repensando el tema de la entrega de la tesis. Se ha hablado, por ejemplo, en algunos momentos de que en vez de la tesis se entregue un artículo. Nosotros en la maestría, como requisito de grado, pedimos un artículo resultado de la tesis. El estudiante publica como la parte que quiera o hace un resumen de toda la tesis o manda, por ejemplo, si tiene un diseño pedagógico muy interesante, puede mandar eso a publicar y eso se ha convertido en un requisito de grado. Entonces, eso creo que facilita la difusión del conocimiento que se genera en las maestrías, porque pues ya va a estar en una revista y la gente pues va a leer como más fácil un artículo de 20 páginas que leer una tesis de 100, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las estrategias. La otra estrategia que también me parece interesante es que hoy día la universidad tenga, y muchas universidades tengan los repositorios digitales, porque en los buscadores aparece. Entonces, cuando estamos haciendo, por ejemplo, levantamiento de antecedentes, salen muchísimas tesis que antes, cuando se hacía solo en papel y se ponía en el anaquel, pues no había acceso realmente a ese conocimiento que se había producido, pero ahora con los repositorios pues ya hay mucho más acceso y se visibiliza mucho más ese trabajo que sí era muy triste que quedara allí, ¿no? Además, pues nosotros, por ejemplo, estamos estimulando mucho que los estudiantes participen en eventos, porque es la otra forma en que su conocimiento se puede estar distribuyendo en distintos escenarios. Gracias, Carmen. Bueno, tenemos otra pregunta de Laura Caterín Vargas. Buenas tardes, te saluda.
¿Cómo se puede Buenas trabajar tardes. en el análisis de datos? ¿Cómo se puede trabajar en el análisis de datos cuando he trabajado con poesía y cuentos en inglés con adolescentes? Pues depende de la pregunta, depende de qué te estás preguntando, porque yo pensaría que si los poemas son en inglés, pues lo que menos tienes que revisar, acuérdate que no vamos a estar evaluando, nos vamos a quitar ese sombrero de estar corrigiendo, pero lo que tendrías que evaluar sería el sentido de lo que ellos están diciendo, pues a la luz de tu pregunta, ¿no? Depende de lo que te estás preguntando, olvidarte de la gramática y ¿no? De la sintaxis y de que esté bien y todo eso, tiempos verbales, porque lo que te va a interesar es el contenido. Entonces allí tienes que hacer la salvedad que tú estás analizando es el contenido de lo que te dicen, pero otra vez, todo depende de qué te preguntaste, de qué pregunta de investigación te hiciste. Perfecto. Pregunta de Kevin Prieto. ¿Cuál es la diferencia entre el Theoretical Framework y el Literature Review? Pues creo que no hay, bueno, creo que el marco teórico, el Theoretical Framework es como las teorías sobre las que vas a montar tu investigación. Yo he visto que en muchos textos Lit Review es igual que Theoretical Framework. A veces también Lit Review se refiere quito el solamente, se refiere a la revisión de los antecedentes. Pero entonces todo depende desde dónde, de qué libro o qué terminología estés usando, pero puede ser como uno es marco teórico y el otro es antecedentes, o pueden ser sinónimos, pero también lo tienes que negociar con tu director o directora. Bueno, aquí hay suficiente confianza en esta conferencia. María Fernanda Tulcán quiere un consejo de un caso personal. Su directora de tesis está preparada, sin embargo, ha tenido algunas dificultades en la relación con ella, dado que es muy autoritaria, de modo que ha infundido cierto temor más que pasión por investigar. ¿Cómo podría manejar esta situación? Pues creo que es una pregunta así como muy, como tú dijiste, bastante personal. Yo les cuento lo que pasa en la maestría en la que yo estoy. Cuando hay diferencias entre directores y estudiantes, al consejo curricular se pasa una solicitud de cambio de director. O sea, nosotros tenemos esa figura. Podrías explorar en tu programa si también tienen esa figura del cambio de director, porque si, digamos, si no hay empatía y si sientes que a lo mejor es un sentimiento mutuo, no sé, de las dos, de la directora o del director y del estudiante, pues creo que lo mejor es que puedas tener otro director o directora, pero eso creo que son temas que se manejan al interior de los programas. Como te digo, nosotros tenemos esa posibilidad en mi maestría, en la maestría en la que yo estoy. No sé cómo lo manejen administrativamente en otros programas. Bueno, tenemos una pregunta de Luisa Fernanda Cajamarca. Hablando de mecanismos para abstraer la información o especificarla como la del iceberg, ¿tienes alguna bibliografía que nos recomiendes? Yo conozco la de la pirámide invertida o nube de palabras clave, no sé si conozcas algunos otros. Pues quizás, pero tal vez lo debo tener citado en el libro porque así como de on top of my mind, no se me ocurre ninguno. Acá tenemos otra pregunta. Como parte de Paola Flores Gutiérrez, como parte de las iniciativas de apoyo a la investigación, en especial en pregrado, creo que se podría crear una especie de centro de escritura para toda la universidad. Bueno, excelente. En especial para las otras facultades como la de Ingeniería y Macarena, ¿no?
Me imagino que era lo que apuntaba. Bueno, había recogido preguntas, aquí tengo 4. Esa es una idea excelente. Excelente, sí, excelente. Bueno, acá ya las preguntas van buscando de Jonathan Vázquez Guarnizo. Aprovecho lo que está explicando la profesora para preguntar entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una tesis de maestría y una tesis de doctorado? Uy, eso es una diferencia abismal. Porque en una tesis de maestría, pues volvamos otra vez a que el tiempo que uno tiene es un tiempo bastante corto. Entonces, la exploración que se puede hacer en términos de profundidad de un tema, pues no es tan profundo como en un trabajo doctoral. El trabajo doctoral, pues empezando porque vas a tomar más años de clases, tienes que tomar 3 años de clases y luego tienes 2 años para escribir el trabajo. Allí, pues, tienes que ir, hablo también desde lo que nosotros estamos haciendo en el doctorado, problematizar mucho más o problematizar, porque digamos que en la maestría lo que uno hace es de pronto hacer investigación aplicada, ¿no? Entonces, ¿qué surge de esto? Pero en un trabajo doctoral la discusión va muchísimo más allá, es muchísimo más robusta, muchísimo más profunda, hay que leer muchísimo más, hay que tener unas habilidades analíticas más desarrolladas, más afinadas, una posición frente al conocimiento pues muchísimo más estructurada, o sea, se espera una madurez intelectual pues muchísimo más grande que un trabajo de maestría, o sea, sí hay una diferencia bastante significativa en el trabajo que se hace en la maestría frente al trabajo que se hace en el doctorado. Gracias, Carmen. Quiero, con la venia de María Fernanda y de Luz Bernal, a fusionar estas 2 preguntas que están muy relacionadas. ¿Es posible conectar la tesis de una maestría a la tesis doctoral? ¿Cómo qué enfoque se le daría para tener así un enfoque claro desde el inicio de la maestría y qué características debe tener una tesis de doctorado? Sí, yo sí creo que uno puede continuar con el interés que esboza en su trabajo de maestría, ampliarlo muchísimo más en el trabajo doctoral. Me parece que es una muy buena estrategia. De hecho, sé que muchos estudiantes lo hacen así, o sea, Pilar al comienzo dijo como a los que les gusta este mundo de la academia y la investigación, lo hacen, ¿no? Entonces que se proyectan y dicen como, yo quiero seguir con este tema, lo voy a hacer hasta aquí para mi maestría, pero quiero eventualmente empezar a hacer un doctorado y seguir trabajando. Un ejemplo que tenemos aquí es el de Edgar Lucero, que en su maestría, Edgar ha trabajado mucho el tema de la interacción en clase. Para los que no lo conocen, Edgar es formador de maestros de inglés y Edgar desde su trabajo de maestría ha trabajado el tema de la interacción. Y ahorita lo que está haciendo en el doctorado es pues darle una amplitud a toda su discusión y a toda su mirada sobre la interacción, pero sí es una excelente idea empezar en la maestría y ampliarlo para el doctorado, porque entran con unas bases pues más claras, ¿no? Bueno, tengo una pregunta de César Herreño. Pues César Herreño es el profesor de la Facultad de Ciencias y Educación. Me antecedió en la coordinación de este comité. Está muy inquieto con tu respuesta a Nelson Alirio Quintero González. ¿Puede inteligirse, esa es su pregunta, que los estudios de caso no constituyan investigaciones que aporten al estado del arte del conocimiento? Esto en el sentido de que las preguntas de investigación en los estudios de caso tienen fundamentalmente un interés práctico.
Lo pregunto porque este tipo de tesis son muy comunes incluso en los doctorados de la Facultad de Ciencias y Educación. Pues yo creo que también tiene que ver con la mirada desde donde se entiende el estudio de caso, porque pues uno de los autores que más ha trabajado el tema de estudio de caso es Jean, y en la versión última de su libro él mostraba cómo el estudio de caso es una metodología que supera, digamos, lo instrumental, y sí se ha utilizado mucho en ese sentido de interés práctico. También él muestra muchos ejemplos de estudios de caso que trascienden esa perspectiva bien de como de lo práctico. Incluso muestra ejemplos de estudios de caso que se han llevado por varios años, y cómo esos estudios han permitido informar una cantidad de decisiones que se han tomado a nivel de Estado, en los Estados Unidos, por ejemplo. Así que yo creo que depende cómo se esté mirando el estudio, desde qué perspectiva, si se mira solamente como desde lo que es muy, muy práctico, o desde lo que se llamaría un interés intelectual. Bueno, tenemos una pregunta de Stephanie Murcia. Hablando de tesis doctoral y de la pandemia, ¿qué recomendaciones podrías darle a un estudiante de doctorado en el extranjero? Pero, ¿cómo así? ¿Cómo será? ¿Que estudia en el extranjero un doctorado, o cómo será la pregunta? Stephanie. Stephanie, ¿sí puedes aclarar un poquito tu pregunta? Sí, a un estudiante de doctorado en el extranjero. Sí, como que está haciendo un doctorado en el extranjero. Pero como que es que no sé qué. Está realizando un Sí. doctorado en ciencias en Brasil, ya acaba de comentar. Ok. ¿Y en términos de qué consejo, como de recolección de datos, será? ¿Ya está escribiendo o no? Sí, soy colombiana. Pero como, Stephanie, si nos aclaras como en qué sentido por la pandemia. Sí, pero ¿será como en términos de recolección de datos, o de qué será? Porque como les decía hace un ratico, nuestros estudiantes doctorales también están en esa misma situación de mirar cómo son súper creativos en este momento de pandemia. Muchos de ellos están en recolección de datos y han tenido que, bueno, pero eso ha sido muy bueno porque se han retado a sí mismos. Consejos a nivel personal debido a cómo se ha afectado el desarrollo de la tesis. Sí, Stephanie, pues mira, yo hice mi doctorado en los Estados Unidos y entiendo un poco como la parte emocional de estar afuera y haciendo un doctorado, y el nivel de frustración que debes sentir ahora. Yo lo que te aconsejaría es que no pierdas, por ejemplo, la disciplina de lectura, eh, porque igual pues hay que seguir leyendo y seguir trabajando, que tengas tus horarios de trabajo de tu tesis, lo que les decía hace un rato, de no desvincularse, porque si no, lo que pasa es que uno se va sintiendo frustrado y frustrado y frustrado, y eso lleva muchas veces a dejar, ¿no? A renunciar. Em, entonces, me parece, Stephanie, que en estos momentos de pandemia es importante que mantengas tu conexión con tu trabajo, así sea desde lo meramente teórico, ¿no? Aun cuando podrías aprovechar de pronto para pensar en diseñar tus instrumentos, leer mucho sobre cómo otras personas diseñan instrumentos, sobre el tema ético. O sea, hay muchos temas aledaños a la investigación que creo que es importante examinar, y como para que no te dejes ganar de la situación tan compleja de estar fuera y en pandemia.
Bueno, muchísimas gracias, Carmen, por toda tu participación, por tus respuestas, por esa sonrisa. Tienes muchos piropos en el chat, ¿no? No los Ah, leí. sí, Sí, no. así que transmites una bonita energía de acuerdo Oh, con esas interpretaciones de los asistentes. Te agradecemos muchísimo tu participación en este espacio. Eh, Te deseamos éxitos con la publicación del manual, que tus lectores, tus corrector de estilo, etcétera, hagan un excelente trabajo para que el manual pueda ser un aporte significativo en latinoamericano, de que un profesor esté hablando de cómo se hace una tesis, ¿no? Que se atreva a recoger esa experiencia. Te agradecemos muchísimo, le agradecemos también a toda la audiencia que nos acompañó el día de hoy por estar siempre activos y presentes, por la comprensión que tuvieron hoy. Como ustedes saben, esto de la virtualidad a veces se nos va la luz, a veces nos falla la tecnología. Lo resolvimos muy rápidamente. Le agradezco a estas 74 personas que se quedaron con nosotros hasta hasta el final. hasta 5:54 de la tarde, hasta el final, con sus preguntas y sus intervenciones. Eh, a tu correo te van a contactar muchos de los interesados, los Ok, suministradores de Suvenia. sí, Muchos están interesados en contactarte posteriormente, espero no te moleste. no, para nada. Entonces, a todos ustedes, muchísimas gracias por la asistencia y nos estamos viendo próximamente. Estar pendiente de las redes sociales y de la página de la universidad para la próxima conferencia del Seminario Permanente de Investigación. Carmelena, un gusto moderar esta reunión. Ay, muchísimas gracias, Pili, gracias otra vez por la invitación, por la organización tan impecable que ustedes tienen y a todas las personas que están escribiendo en el chat, muchísimas gracias por esas palabras tan lindas, de verdad que me llenan de alegría, muchísimas, muchísimas gracias.